Hola, hola a todos mis amigos y hermanos. Este es su programa Piénsalo Bien, un programa para meditar y reflexionar respecto a todo lo que creemos y entendemos conforme a las Sagradas Escrituras. Dios me les bendiga mucho. Entonces, ahora vamos a referirnos al término de naciones, porque hay mucha confusión también con este término de naciones. Cuando en la palabra de Dios se menciona naciones, como que tiende a complicar un poco la cosa. Entonces significa que yo tengo que llevar la palabra a una nación, a un país entero, y vamos a ver realmente cuál es el significado de esta palabra naciones. La palabra naciones en griego se traduce etnes. De este término se deriva la palabra etnia. ¿Qué cosa es una etnia? Una etnia es lo más parecido a una tribu. Quiere decir un pequeño grupo de personas que comparten iguales intereses, costumbres e idiomas, pero es un pequeño grupo de personas. Por lo tanto, cuando Jesús menciona las naciones, no se refiere a los países o a países enteros tal como lo conocemos hoy, sino se refiere a estos pequeños grupos de personas que conforman una etnia. En resumen, Jesús envió a sus discípulos a todos los pequeños grupos de personas que están a nuestro alrededor, los cercanos y los lejanos. En la época de Jesús existía mucho lo que se llamaban los gremios, lo que hoy se conoce como los gremios. Los gremios, ¿qué cosa eran? Eran pequeños grupos de personas que compartían los mismos intereses. Por ejemplo, estaban los gremios a que seguramente perteneció Jesús y su padre terrenal, José, al gremio de los carpinteros, estaba el gremio de los alfareros, el gremio de los escultores, el gremio de los constructores, y era así el gremio de del sacerdocio, de los sacerdotes. Habían gremios de todo tipo, gremios sociales, gremios que se dedicaban a la agricultura, gremios religiosos, como el ejemplo de los sacerdotes, o los que practicaban otro tipo de religiones. Y entonces estos pequeños gremios eran muy diferentes, todos eran muy identificativos, se podían identificar fácilmente porque eran diferentes. Y cuando Jesús habla ir a las naciones, realmente lo que se traduce como naciones en griego son estos pequeños grupos, etnes, que es como se dice en griego, es donde se deriva, vuelvo y repito, la palabra etnia, y se refería a estos pequeños grupos. Por lo tanto, la intención de Jesús no era atiborrarnos de un trabajo gigante o una cosa que los discípulos no pudieran hacer, sino algo que estaba cercano a la mano ahí de los discípulos. Por lo tanto, ellos podían rápidamente dirigirse a estas personas que estaban cercanas, que estaban a su alrededor. Nótese, los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, que fue el que más naciones visitó, por así decirlo, esta gente predicaban en su propia cultura. Esta gente ni siquiera iban a predicar a otros lugares donde no fuera su idioma o no fuera sus costumbres, ¿no? Esta gente, incluso el apóstol Pablo, evangelizó todas estas grandes ciudades del Imperio Romano, pero era un hombre que dominaba la cultura romana. De hecho, él era ciudadano romano, también tenía ciudadanía romana. Entonces, estas personas no, como decir, fueron sabios en este sentido, no fueron a dirigirse a lugares o a personas que ellos no dominaran sus costumbres, no dominaran su idioma. No, comenzaron precisamente por
por estas personas que ellos sí conocían su cultura, conocían su idioma, y esto les facilitaba el evangelizar, el ir hacia estas personas de una manera más fluida, más fácil, de tal manera que le fuera más sencillo poder ir hacia esas personas y predicarle el evangelio. Hay una historia muy jocosa, pero que pudiera hacernos reflexionar. Se usaba mucho cuando comenzaba a asistir aquí a mi iglesia, y una frase que se usaba con el tema de las misiones, decía que hay muchos que se preocupan y o le piden al Señor, Señor, permíteme ir a visitar a la China, pero entonces tienen un vecino chino al lado viviendo cerca de ellos y nunca le han predicado. Es un ejemplo, un poco gracioso, pero bueno, es un ejemplo que nos pudiera hacer reflexionar de aquellos que pensamos que cuando Jesús dijo ir a predicar a las naciones se refería a otro país, a otra cultura. No, naciones es etnes, a estas personas que te quedan cerca, a estas personas que te rodean, a esos pequeños grupos que están cerca de ti, tu grupo laboral, tu grupo social. ¿Ve? Hay varios grupos a los que usted fácilmente puede ir y acercarse a ellos y llevarles el mensaje del Evangelio. ¿De qué nos habla el ir también? El ir nos habla también del amor de Cristo. ¿Por qué? Cristo, Jesús, fue quien tomó la iniciativa de rescatar al hombre. Él no esperó a que la humanidad se le acercara, sino que dio el primer paso y fue en busca de la oveja perdida. Aquí vemos que Jesús mismo nos da ejemplo. En la parábola de la oveja perdida, él dice que aquel que tenía 100 ovejas, pero se le perdió una, dejó las 99 y fue a dirigirse a buscar la oveja perdida. Esto nos habla, el ir nos habla del amor de Dios manifestado en nuestras vidas hacia los perdidos. Cuando nosotros somos los que tomamos la iniciativa, cuando somos nosotros los que vamos, estamos mostrando el mismo amor que Dios muestra hacia el mundo perdido. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Por eso dice el apóstol Juan también que el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y como dice también en Romanos, que el amor de Dios consiste en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué cosa es el ir? El ir significa mostrar el amor de Dios. Tener con toda la intención mostrar el amor de Dios hacia los perdidos y no esperar a que sean los perdidos que tomen la iniciativa y quieran ellos mostrar su amor hacia Dios, sino somos nosotros los que debemos mostrarle el amor de Dios a ellos. Jesús nunca pretendió que cumpliéramos con la misión solos. Esto es importante en el ir. Cuando Cristo dijo ir, fue una misión, una orden grupal. No, vamos a decir, el ir es plural, no es para una sola persona. Cristo nunca pretendió que fuera para una sola persona. Jesús nunca tuvo la idea de que nos convirtiéramos en superhéroes o en llaneros solitarios que tenemos que cumplir con la misión nosotros solos. Esa nunca fue la idea de Jesús. La orden de Jesús es grupal. No es una tarea para hacerla una sola persona, aunque sé que pueden haber circunstancias en que, sea una sola persona la que vaya y lleve el mensaje a una determinada persona o a un determinado lugar, por ejemplo, como pasó con Felipe. Pero incluso en esta historia de Felipe y el eunuco, una vez que Felipe terminó y había un propósito en esta misión que Dios le dio a Felipe, pero una vez que Felipe terminó con el eunuco, rápidamente volvió de nuevo a Samaria a predicar el evangelio junto con los demás apóstoles. Solamente algunas excepciones, pero en general
la misión no es para hacerla solo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús envió a los primeros grupos de los 60 y los 70 a llevar el mensaje del reino de Dios. Él los comisionó y los puso de 2 en 2. Dice, vayan de 2 en 2 para que lleven el mensaje del Evangelio. Y Pablo también era un hombre que en el inicio de su ministerio, por ejemplo, predicaba junto con Bernabé, y ya después cuando él y Bernabé se separaron, bueno, Pablo se hizo de su propio equipo de ayudantes, de colaboradores, con lo que iba a estas ciudades estratégicas o grandes ciudades del Imperio Romano a llevar la palabra de Dios, pero generalmente nunca iba solo, siempre iba acompañado con Silas, con Timoteo, con Tito, con con Lucas, con el propio Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, como todos conocemos, y todos estos colaboradores ayudaban a Pablo a cumplir con la misión. Aunque Pablo era el líder del equipo, esto no significaba que él lo tuviera que hacer solo. Incluso en las cartas, en muchas de las cartas en Corintios, Pablo se queja de que en muchas ocasiones lo dejaron solo, lo abandonaron en el medio de la misión. Quiere decir que él sentía cuando se quedaba solo por allá. Alejandro me abandonó dejando este mundo. ¿Ves? Es una de las cosas que dice en una de las cartas, mostrando que realmente no era su propósito a cumplir con la misión él solo. Aunque él fuera el líder de la misión, él no pretendía ir solo cumpliendo con lo que el Señor le había encomendado de ir a predicarle a los gentiles. El ir es una misión imposible sin el respaldo y la ayuda del Espíritu Santo. Esto, una vez más, es importante reconocerlo, y esto lo vamos a estar hablando durante todo este proceso. El Espíritu Santo el respaldo del Espíritu Santo no se debe ignorar en ningún momento de la misión. En ningún paso se debe ignorar la presencia, el poder, la influencia del Espíritu Santo. Acuérdense, ya lo hemos dicho antes, lo dijo el propio Señor Jesús, para ser testigos de Él, para poder ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, siendo testigos de Él, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Es la única manera que podemos cumplir con la misión del Señor, porque recuerden que esto es una obra natural, sobrenatural, perdón, no es una obra natural, es una obra sobrenatural. Una vez más, entonces, Hechos 1:8 se pone en escena. Y por último, queremos recalcar que el ir significa, además de dar una buena noticia, que tengan la intención de dar la buena noticia, incluye también soportar la oposición. Quiere decir, los que vamos a ir, los que vamos a cumplir con esa orden, es como los soldados que saben que no van a jugar, saben que no van a disfrutar, saben que todo no siempre va a ser con sabor a cosas buenas, sabor a victoria, sino que van a enfrentar algo. Y el Señor no nos engañó. Sabemos que el ir es una misión difícil, es una misión dura. No se va a disfrutar siempre, usted no siempre va a tener los resultados esperados, al menos para usted, humanamente. Porque quiero decirle que realmente lo que Cristo nos garantizó es que Él nos iba a respaldar mientras diéramos el mensaje. Pero en ninguna parte Cristo nos garantiza que la gente se va a convertir. Al contrario, muchas veces
Él está consciente de que muchas personas van a rechazar el mensaje, pero esa no es la función de nosotros. La función de nosotros no es convencer a la gente, porque esa función es del Espíritu Santo, de convencer a la gente de pecado. Nuestra función es llevar el mensaje. Ahora, si la gente lo rechaza o no, ese no es nuestro asunto. Nuestra función es llevar el mensaje, ir a las personas. Ahora, cómo las personas reaccionen, Cristo no garantiza que todos van a reaccionar bien. Incluso cuando mandó a los primeros 60, cuando mandó a los primeros 70, Él les habló de que podían haber naciones, podían haber lugares donde ellos no iban a ser bien recibidos. Entonces le dice, bueno, de esos lugares ustedes cuando salgan se sacuden el polvo de los pies y ciertamente será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que lo rechazó a ustedes. Una vez más el Señor está mostrando que aunque se vaya en el poder del Espíritu Santo, aunque se vaya con la intención de ganar vida para Cristo, no significa que hay garantía de que todos acepten el mensaje. Por lo tanto, el Señor decía ahí en Lucas 10, versículo 3, dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Sabemos que van a pasar muchas cosas buenas, puede ser que mucha gente venga y acepte el mensaje y escuche el mensaje con agrado, con gozo, pero en la misma parábola del sembrador también lo enseña, no todas las personas, no todos los terrenos van a recibir la semilla de la palabra de Dios con gozo. ¿Ve? Entonces de eso tenemos que estar conscientes a la hora de ir. No podemos pensar que cumplir y el ir hacia donde está la gente siempre van a pasar cosas buenas. Vamos a enfrentar problemas, situaciones, pero sí el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, tenemos que entender de que el sufrimiento es parte también de esta misión, pero estemos confiados porque con el respaldo del Espíritu Santo y con la promesa del Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, vamos a poder cumplir exitosamente con este paso de la misión y hacia las naciones, hacia las personas. El Señor les bendiga mucho y luego le estaremos dando el segundo paso, que es predicar el Evangelio.